Listo, vamos a iniciar. Bueno, primero tenemos que recordar que las enzimas son en realidad biopolímeros o polímeros biológicos, de los cuales la gran mayoría, como son las ribosimas, las cuales son enzimas derivadas principalmente de un ácido nucleico, que es el ARN, y este ácido nucleico tiene este tipo de enzimas que se encargan de romper enlaces. Al menos dentro de la primera sesión de bioquímica, dentro de la facultad hacen bastante énfasis en algunos ejemplos que están en el Harper. Y dentro de esos ejemplos toman a una lista de enzimas que usualmente deben haberlas revisado o les debe sonar los nombres porque son enzimas que normalmente rompen enlaces de proteínas, de lípidos, incluso también de carbohidratos, ¿no? Principalmente la ribosima es una enzima que se distingue porque viene del ARN, pero rompe enlaces fosfodiéster, ¿no? Las enzimas son biocatalizadores. Un biocatalizador, es decir, lo que hace usualmente es romper enlaces, cataliza enlaces, hace un proceso catabólico. Y este proceso catabólico conlleva aumentar la velocidad de reacción, que lo vamos a ver ahora, y que no haya ningún cambio en el proceso. O sea, sobre todo en el equilibrio, ¿no? O sea, en la constante de equilibrio no debería haber ningún cambio, ¿no? Y yo recuerdo un ejemplo, que al menos el doctor Plasencia siempre lo menciona en sus exposiciones, ¿no? Es como si ustedes tuvieran una torta, y a esa torta le hacemos dos cortes, ¿no? Dos cortes, en este caso, perpendiculares, para buscar obtener cuatro partes de esa torta, ¿no? Eh, entonces, la energía que nosotros invertimos en cada corte tiene una cantidad, ¿no? Asumimos que, por ejemplo, son 10 joules por cada corte. Es lo que normalmente le tomaría al cuerpo hacer esa cantidad de cortes en esa torta, serían 20 joules, ¿no? Sin embargo, en nuestro cuerpo las enzimas lo que hacen es ayudar a hacer el 50% del trabajo. En algunos casos hacen un poco más, pues no hay zonas específicas en el cuerpo por la actividad enzimática, por el pH donde esté esa enzima, o incluso por la concentración de sustrato que hay, que va a ser un poco más eficiente el trabajo. Pero usualmente una enzima debería ayudarte con la mitad, ¿no? Entonces, si yo invertía 20 joules para hacer dos cortes en esa torta, ahora solamente invertiré 10. Sin embargo, se mantiene el equilibrio de las partes del pastel, o sea, de la torta sigue habiendo lo mismo, ¿no? O sea, siguen habiendo las mismas partes, se han hecho los mismos cortes. Lo que ha disminuido es el trabajo, en este caso, o la energía que se ha invertido para hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, una enzima es eso, es un biocatalizador que aumenta la velocidad de reacción, obviamente, y el equilibrio se mantiene, ¿no? Cabe resaltar que una enzima no forma parte de los productos. Lo que vemos acá en esta primera sesión siempre es observar sustratos y productos, ¿no? La enzima no forma parte de los productos, simplemente forma parte de la obtención de esos productos, de la vía, permite romper a los sustratos. Y tampoco se desgastan en el proceso, ¿no? Eh, a ver, las enzimas pueden tener diferentes estructuras. Según el Ferrier, que es un libro de bioquímica, sin embargo el libro base es el Harper, nos menciona de que la proteína puede participar en este caso a nivel de la enzima, sea una estructura primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria, ¿no? Cabe resaltar, al menos por biología molecular y celular, de que la gran cantidad de proteínas son terciarias, pues, ¿no? Están en este estadio, sea globular o filamentoso, y la mayoría de proteínas enzimáticas sabemos nosotros que van, las que están en el cuerpo del ser humano, por el torrente sanguíneo, entonces son solubles, la gran mayoría. Entonces, la gran mayoría, a pesar que pueden tener estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, principalmente encontramos en la estructura terciaria, ¿no? Bueno, el ARN, como se ha mencionado, hay una enzima llamada ribosima que degrada los enlaces fosfodiéster de estos nucleótidos, ¿no? Y hay factores que afectan a la enzima. Si estamos mencionando de que una enzima principalmente deriva de una proteína, la gran mayoría, ¿no? Deriva al menos de una proteína, pues va a haber factores que sabemos que afectan a las proteínas y que lo deben haber visto en primer año de medicina, ¿no? A la ovoalbúmina, ¿no? A la ceroalbúmina, en este caso que se precipita, ¿no? Y que, bueno, en algunos casos puede generar incluso precipitación con calor, con temperatura, con diferentes tipos de naturalización que existen.
Pero los factores que principalmente afectan a estas enzimas puede ser la temperatura o el pH, ¿no? La temperatura porque es lo que usualmente se trabaja en la facultad, ¿no? Cuando se lleva una clara de huevo, se sabe que la clara de huevo o albúmina, entonces se coloca calor, ¿no? Cerca al mínimo. Sin embargo, en temperaturas, pero principalmente es por pH. En nuestro cuerpo, al menos en la fisiología, en nuestro cuerpo vamos a encontrar que el pH es importantísimo, porque es el pH, de acuerdo a los diferentes zonas que hay en el cuerpo, va a permitir actuar o precipitar a una proteína, actuar o precipitar una enzima, e incluso darle importancia a los fármacos, ¿no? Que también están formados en su gran mayoría por parecidos a aminoácidos, ¿no? Por ejemplo, la oxitocina, que sabemos que es una hormona endógena, que es un monopéptido formado de 9 aminoácidos, también es bueno, es un tipo de fármaco, ¿no? Que se coloca en el momento de la dilatación o el momento del parto, ¿no? Que simula ese monopéptido. Entonces, tiene que haber zonas de pH dadas específicas que a nivel del citosol se sabe que es una zona básica de 7 a 8 y en el estómago de 1.5 a 2, ¿no? Incluso algunos libros de fisio dicen de 1 a 2. Entonces, el pH va a desnaturalizar las proteínas y también lo van a hacer en este caso la temperatura, ¿no? La unidad de actividad enzimática. Yo recuerdo que en mi año, cuando damos los pasitos de bioquímica, una de las preguntas que vino en ese examen, que bueno, era tanto para marcar y para llenar, y te ponían gráficos del Harper, no sé si lo sigan haciendo, dentro de esas preguntas nos vino la unidad de actividad enzimática. Esta unidad no está en el libro base que es Harper. Esta unidad lo menciona el libro, el Baines de bioquímica, que es un libro ya bioquímica médica, un poco más clínica. Y te menciona ahí que la cantidad de enzima que cataliza o convierte, en este caso, a un micromol de sustrato, en un minuto, viene a ser, en este caso, la unidad de actividad enzimática, ¿no? Sin embargo, ahí nos hicieron hincapié en cómo se llamaba. Se hacían hincapié en el catal, para llenar ahí catal en ese pasito. Entonces, el catal es la cantidad de enzima que yo necesito para transformar un molde o una molécula de sustrato por segundo, ¿no? Aproximadamente. Muy bien, como vemos acá en el gráfico, es un gráfico del Ferrier de bioquímica, que bueno, acá vamos a ver diferentes tipos de enzimas, sabemos de acuerdo a los pH, ¿no? Estamos a nivel mitocondrial, vamos a encontrar enzimas que participan en los ciclos, en este caso del ácido tricarboxílico, en la oxidación de ácidos grasos, la oxidación del piruvato, ¿no? También a nivel del citosol, que vamos a tener las vías de glucólisis, la glucosinasa, exocinasa, las vías de exosa monofosfato también, o la síntesis de ácidos grasos, ¿no? Va a estar también la ácido graso, en este caso, sintasa, ¿no? A nivel del núcleo, donde está la síntesis de ADN y ARN, ¿no? Con la ADN polimerasa tipo 2, y lo mismo con la ARN transcriptasa. Y a nivel de los lisosomas, principalmente las hidrolasas, ¿no? Que van a permitir la formación del fagolisosoma y la degradación posterior de la mayoría de bacterias, ¿no? Entonces, hay diferentes enzimas que trabajan en diferentes pH, ¿no? Se sabe que el lisosoma tiene un pH bastante ácido, igual que el núcleo, ¿no? Como se mencionó, pero el citosol es un pH un poco más basófilo. Entonces, hay diferentes enzimas que van a trabajar en diferentes ubicaciones. Encontrar en estas enzimas tenemos una actividad catalítica, que es en este caso hacer un proceso de catabolismo, agarrar un producto muy grande y transformarlo en moléculas mucho más pequeñas. Actúa en condiciones que tengan el mismo pH y temperatura, de acuerdo al ser humano, ¿no? Y regula la actividad, ¿no? Vamos a ver acá que va a ser bastante frecuente que ustedes al momento de leer los libros de bioquímica les pregunten o les mencionen, ¿no? Acerca de estimulación e inhibición. Porque va a haber estímulos que van a estimular a la formación de una enzima para que inicie el ciclo. Y también hay estímulos que disminuyen, ¿no? El uso de una enzima. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene diabetes, se sabe que los niveles de insulina deberían estar reducidos, ¿no? Ese paciente debería estar con una resistencia a la insulina. Entonces, la insulina ya no va a servir como sensor para el ciclo de Krebs y activar esa cascada de enzimas, ¿no? Incluso las que participan en la glucólisis. Entonces, hay una inhibición en cuanto a la vía. La inhibición en cuanto a la vía se da por el sensor hormonal, pero también se va a dar por la baja entrada de glucosa a las células, ¿no?
Como hay una resistencia a la insulina ya no activa los receptores de las células, y por lo tanto las células ya no van a tener receptores de GLUT principalmente, ¿no? Que son los receptores que permiten la entrada de glucosa, dependiendo en qué localización del cuerpo estemos. Hay diferentes GLUT, GLUT 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Que lo van a estudiar en esa primera unidad, y no va a pasar la glucosa. Entonces, ese sensor hormonal no va a permitir que la glucosa haga glucólisis, ¿no? Principalmente. Entonces, no se activan esas enzimas de glucólisis, la hexocinasa, en este caso, la fosfofructosinasa y toda la cascada de enzimas que participan. Hay sustancias autógenas, correcto, porque cada organismo elabora sus propias enzimas, ¿no? Y hay una especificidad que es dado principalmente por la naturaleza proteica que tiene la enzima, ¿no? Cada enzima se sabe que actúa ante un mismo sustrato, un único sustrato. Sin embargo, vamos a ver de que muchas veces las enzimas pueden tener la misma función de actuar ante los mismos sustratos, o que tengan, en este caso, una función bastante parecida, ¿no? Pero sí vamos a ver que existen isoformas de enzimas. O sea, yo podría decir, pues, ¿no? Que la fosfofructosinasa, por ejemplo, que es una enzima que participa en la glucólisis, no va a ser lo mismo a la hexocinasa, que es la primera enzima en la glucólisis, ¿no? Hay diferentes pasos que son específicos, que participan en la misma vía, claro, participan en la vía de la glucólisis, pero cada una hace un diferente paso. Incluso en la misma enzima existen isoformas que hacen la misma función, pero se llaman isoformas porque lo hacen en diferente lugar, ¿no? Por ejemplo, la hexocinasa, que es una enzima que actúa sobre hexosas, como la glucosa, lo que hace principalmente es fosforilar esas glucosas, no va a ser la misma enzima que fosforila la glucosa en el hígado, a la que lo fosforila en el cerebro, a la que lo fosforila en el riñón. Entonces hay isoformas de esas enzimas, ¿no? Por ejemplo, la isoforma que estudiamos más es la isoforma 4, la hexocinasa tipo 4, que es la que actúa a nivel del hígado, y que se va a ver en la ponencia de ciclo, en este caso, perdón, de glucólisis, ciclo de Krebs, ¿no? Muy bien. Ahora, en el caso de la reacción enzimática, hay diferentes términos que hay que saber, que acá sí lo hace bastante mención el Ferrier. Ese es el gráfico del Ferrier. Entonces acá tenemos la energía libre, una energía de activación, una energía de transición, una energía de reacción global o total, y una energía compleja, ¿no? En cuanto a la energía libre, es justamente la energía que no va a ser catalizada. O sea, es la energía que el sustrato utiliza para hacer un trabajo, pero que muchas veces es la no catalizada, ¿no? Dentro de la energía de activación, bueno, eso se sabe por la definición que es una energía mínima, ¿no? Que va a necesitar en todo caso para poder pasar del estado activo a un estado de transición. La energía de activación siempre está asociado, si es que les viniera en examen, entre estado activo a transición, con el estado de transición. Siempre está más asociado con el estado de transición, ¿no? Que es el estado, a diferencia del activo, que necesita mayor cantidad de energía, ¿no? Una cantidad mínima al menos para, en este caso, poder haber ese proceso de transición que ya en catálisis se va a utilizar una energía distinta, ¿no? Y acá es donde las enzimas se reducen, ¿no? Hacia el paso de transición. En el estado de transición ya es una barrera de energía que va a separar principalmente el sustrato del producto, ¿no? Y es una energía libre elevada, tiene un tiempo de vida bastante corto. Esto generalmente, al menos el Harper no lo menciona, ¿no? Y el estado libre de la reacción global, justo hoy estaba revisando las diferencias entre energía libre y la energía libre de reacción global o total. Y menciona gran parte del research que hace la IA, ¿no? Principalmente, que es difícil poder hacer una diferenciación entre energía libre y una reacción global. Incluso, o sea, les digo esto porque el Harper no hace una diferencia y el Ferrier tampoco. Pero nos dicen que la energía libre de reacción global o total se da por una diferencia, ¿no? Que es en este caso esta constante que vemos acá, que es cuando vamos a ver que viene a ser en este caso la energía de los reactantes, ¿no? Menos la energía de los productos. O sea, ya te da una fórmula. Mientras que esta energía no nos da en realidad una fórmula, ¿no? Pero luego entre ambas, por definición en sí, no hay una diferencia que podamos tener, ¿no? Y la energía del complejo, bueno, es una energía ligeramente menor que la energía libre de sustrato, ¿no? Entonces, dentro del gráfico, vamos a tener los reactantes, los productos,
Vamos a tener acá el estado de transición. Y acá tenemos la energía libre, ¿no? Que permite en este caso el proceso de catálisis. Eh, la energía que estaríamos llegando hasta acá sería parte de la energía de activación, ¿no? La energía que se necesita mínimamente para poder hacer el estado de transición, que es este, donde está la T, ¿no? Muy bien. Bueno, estas son las ecuaciones que nos van a dar, que, bueno, las ecuaciones principalmente se estudian más dentro de la cinética enzimática, pero el sistema enzimático sí es lo más importante que deberían saber, y es tal vez lo más preguntado en los pasitos de primera sesión, ¿no? Entonces, creo que sí. A ver, un momento. Ah, sí, ahora sí, mejor. Ya, en el caso del sistema enzimático, el sistema que se maneja es el de una holoenzima. O sea, cuando nosotros tenemos una holoenzima, esa holoenzima está formada por dos partes. Una parte proteica y una parte no proteica, ¿no? La parte proteica es lo que tenemos de verde y la parte no proteica es lo que está, ¿no? En este caso de un color medio amarillo. Entonces, esto es básicamente es el cofactor y la parte proteica es la apoenzima, que todos forman la holoenzima. Dentro de esa apoenzima, que es lo más fácil mencionar, porque la mayoría de preguntas están acá en cofactores, en la apoenzima vamos a ver que es una parte proteica, ¿no? Que está formada principalmente por una cadena polipeptídica, es decir, una cadena larga de varios aminoácidos, y como todo aminoácido debe tener, en este caso, o dentro de una proteína debe tener un peso molecular bastante elevado, ¿no? Mayor a 10.000 kilodalton. Esta estructura constituye la enzima propiamente dicha y es la que sufre los procesos de termolabilidad, es decir, que temperaturas altas puede afectar, ¿no? Y desnaturalizar a esta enzima. Esta es la molécula proteica. Y claro, diferentes enzimas van a tener diferentes cantidades de aminoácidos, ¿no? En el caso de la parte del cofactor, que es la molécula no proteica, hay dos tipos de cofactores. Puede ser un cofactor inorgánico o un cofactor orgánico. Los cofactores inorgánicos están principalmente en los iones, que pueden ser iones activadores o iones metálicos, que son los que más preguntan. En los iones activadores son aquellos que van a actuar en una unión débil, ¿no? O sea, una unión no covalente. Ustedes saben que los enlaces covalentes son dentro de los enlaces más rígidos y más difíciles de romper, ¿no? Es por eso que es mucho más fácil romper dos moléculas de agua que una, por el enlace covalente que tiene la molécula del agua, es un enlace intramolecular, perdón, interatómico e intramolecular bastante difícil, a un puente hidrógeno, que es un enlace mucho más fácil de romper. En el caso de las iones activadores van a tener uniones bastante débiles, debido a que carecen de enlaces no covalentes. Entonces, necesariamente tienen que tener iones que le estén activando para darle, ¿no? Ese tipo de estabilidad que tendría que darle un enlace covalente. En el caso de los iones esenciales están los metálicos, y estos son los que más preguntan. A este tipo de iones metálicos le dicen metaloenzimas, porque son enzimas que van a estar a metales. Metales, por ejemplo, como el hierro en su estado ferroso, ya que en estado férrico es una forma bastante tóxica de encontrar, al menos en la hemoglobina, ¿no? El cobre, en su forma más 2, el manganeso, el magnesio y el cloro, ¿no? Entonces, acá tenemos un listado, que es uno de los listados que pregunta, ya sea para examen o tal vez para el pasito. Acá tenemos, por ejemplo, el cobre, ¿no? Que está presente en la citocromo oxidasa. Bueno, el citocromo oxidasa deben recordar que es un complejo de la cadena respiratoria, es el complejo número 4. Ese complejo 4 es justamente el último complejo, el que permite que el oxígeno que se obtiene al transportar los electrones se transforme en una molécula de agua, ¿no? Y cerca de 200 mililitros al día, esa molécula de agua, pues es el agua metabólica, ¿no? Que a veces el doctor Plasencia hace énfasis en eso, ¿no? ¿Dónde se obtiene el agua? Si se obtiene en la fosforilación oxidativa o si se tiene en la cadena transportadora de electrones. No se obtiene en la fosforilación oxidativa, se obtiene en la cadena transportadora de electrones. En ese último complejo se obtiene el agua. El agua metabólica que el cuerpo necesita, ustedes lo van a ver en la tercera unidad, donde estudian agua, la bioquímica del agua, ¿no? Luego tenemos al hierro en su estado ferroso o férrico, que también va a estar en diferentes citocromos, ¿no? En la citocromo oxidasa, bueno, en la mayoría en realidad de citocromos vamos a encontrar hierro, ¿no? Cerca de 10 a 11 núcleos de hierro están en los complejos normalmente.
complejo 1, el 2, 3 o 4, vamos a encontrar hierro. La diferencia es que el último complejo, que es el citocromo oxidasa, tiene cobre, pues, ¿no? Entonces, este citocromo oxidasa también lo vamos a encontrar ahí la presencia de hierro. Y también en la enzima catalasa, que es una enzima que normalmente lo que hace es un proceso de catabolismo de peróxido de hidrógeno, agarra dos moléculas de peróxido de hidrógeno en los peroxisomas y los empieza a degradar, ¿no? En moléculas de oxígeno y en moléculas de agua, ¿no? Es un proceso de, en este caso, de desperoxidación o detoxificación que hace el peroxisoma normalmente, ¿no? Principalmente a nivel del hígado, ¿no? Y también está la peroxidasa, ¿no? Que hace un proceso bastante similar a lo que es en este caso el peroxisoma. Sin embargo, la peroxidasa, pues se sabe que muchas veces puede transformar estos derivados de oxígenos en radicales libres de oxígeno que al final para el cuerpo son tóxicos, ¿no? Entonces, ahí tenemos tres enzimas que al final terminan siendo metaloenzimas, ¿no? Luego está la piruvato sinasa, que necesita justamente el potasio. Esta piruvato sinasa, si ustedes recuerdan, está dentro principalmente del proceso de fosforilación a lo que es el piruvato, ¿no? Piruvato, pues, es una molécula que se obtiene al final de la glucólisis, que cuando vamos a hacer una fosforilación, para formar el último ATP de la glucólisis, porque la piruvato sinasa o quinasa es la última enzima de la glucólisis, se da en la enzima número 10 de la glucólisis. Y esta piruvato quinasa o sinasa lo vamos, en este caso, a fosforilar a la molécula de ADP para pasarlo a ATP. Y ese fósforo o ese grupo fosforilo, en realidad, lo quitamos del piruvato, ¿no? Lo quitamos al piruvato, ese grupo fosforilo, y se lo pasamos con la molécula de ADP para obtener el ATP, ¿no? Que es la última reacción que se hace al final de la glucólisis, ¿no? El magnesio, más 2, este magnesio trabaja a nivel de las hexocinasas, eso sí hay que saberlo. Las hexocinasas son enzimas que fosforilan hexosas, como la glucosa les había dicho, ¿no? Entonces, esta hexocinasa sí necesita magnesio, porque el magnesio permite unirse al ADP. O sea, cuando yo quiero fosforilar y tengo un grupo fosforilo, voy a tener que utilizar una molécula de ATP. Ese ATP tiene 3 grupos fosforilo, entonces yo solo agarro uno. Pero ese ADP que ayudó, en este caso, a romper ese grupo fosforilo, se quedó pegado al magnesio. Y agarré un grupo fosforilo de esos 3 y se lo di a la glucosa. Que probablemente en la vía de carbohidratos, que lo van a ver más adelante, se ve en toda la primera unidad, van a ver que es necesario y es la primer paso, perdón, de todas las vías de carbohidratos, porque para nosotros hacer que un carbohidrato se quede en la célula, necesitamos fosforilarlo. Por eso la vía de la galactosa, la vía de la fructosa y la vía de la glucosa, todas, su primer paso es fosforilación. Si no se fosforila, ese carbohidrato no se puede quedar, se sale, ¿no? O sea, así como entra, puede salirse el monosacárido. Entonces, la hexocinasa, gracias al magnesio, ayuda a eso. También la glucosa fosfatasa, ¿no? Que va a quitar los grupos fosfato. Y la piruvato sinasa, que justamente vamos a tenerlo también al final de la ruta de la glucólisis. El manganeso va a actuar con la arginasa, que permite la degradación dentro de la vía de los aminoácidos de la arginina, que justamente viene a ser un aminoácido básico, ¿no? La arginina. Y un ribonucleótido reductasa también va a estar presente ahí el manganeso. Luego el molibdeno está en la dinitrogenasa, ¿no? Para también, en este caso, el metabolismo de los productos que se obtienen de los de los aminoácidos, ¿no? También está en la ureasa, el níquel. Esto sí es importante porque la ureasa participa dentro del ciclo de la urea, que normalmente se hace a nivel del hígado, ¿no? Y que posteriormente la urea va al metabolismo ya de la orina, que se da en la fase secretora, ¿no? Y se debería encontrar valores al menos normales dentro de ese examen completo de orina que se hace al paciente, ¿no? Y en el zinc lo vamos a encontrar en la carbónico anhidrasa o la alcohol deshidrogenasa, por ejemplo, en tercer año al menos sí se ve para los fármacos. La alcohol deshidrogenasa es la desencadenante que muchas veces pues haya problemas de cirrosis, ¿no? Es la enzima que falla normalmente en la cirrosis. Entonces, que no les llamen la atención si su primer pasito les ponen un caso clínico y les preguntan por la enzima, ¿no? Dentro de esas metaloenzimas, la de alcohol deshidrogenasa, pues es la que va a estar asociada más a los problemas de cirrosis, ¿no? Eso se da debido a que en la fermentación alcohólica,
que hay diferentes pasos, pues uno de los pasos, que es pasar el acetaldehído en etanol, ahí participa la enzima alcohol deshidrogenasa, ¿no? Esa alcohol deshidrogenasa, pues lo que hace es un proceso de deshidrogenación, que lo vamos a ver dentro de las clasificaciones, ¿no? Que permite el paso de acetaldehído hacia lo que es un paso de un alcohol, pues, ¿no? El etanol principalmente. Entonces, ese proceso es una deshidrogenación. Y bueno, ahí participa el zinc, ¿no? Entonces, muchas veces cuando no vamos a poder hacer esa deshidrogenación correctamente, no se va a degradar, ¿no? En el etanol. Entonces se empieza a acumular el tóxico en el cuerpo, ¿no? Y es lo que pasa, pues, a nivel de la cirrosis. En la cirrosis se sabe que los niveles de hepatocitos disminuyen severamente, drásticamente, debido a que, en este caso, hay una falta de irrigación hacia esos hepatocitos, ¿no? Por obstrucción a nivel de bueno, por reflujo, en realidad. Una regurgitación a nivel de vena porta. La sangre regresa. Lo normal es que vaya hacia el hígado, pero empieza a regresar porque hay una fibrosis a nivel de la vena, ¿no? Entonces eso causa de que no pueda ir, pues, en este caso, hacia los hepatocitos y nutrirlos, pues, ¿no? Eso se da por una hipertensión portal, ¿no? Y bueno, estas son las metaloenzimas que normalmente vamos a ver asociadas y que al menos hay que tener nociones en dónde deberían actuar para los casos clínicos que les van a poner, ¿no? Bueno, se mencionó que estas metaloenzimas, pues, tienen una unión fuerte a diferencia de las iones activadores y hemos visto diferentes tipos de metales y en qué enzima están, ¿no? En cuanto a los cofactores orgánicos, al menos en mi primer parcial me vino esto, yo recuerdo, eh, algunas diferencias, ¿no? En el cofactor orgánico nosotros tenemos las famosas coenzimas, y las coenzimas normalmente, la gran mayoría derivan de vitaminas, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener algunas coenzimas, ¿no? Por ejemplo, y esto sí, al menos yo recuerdo que nos vino en nuestro primer parcial. Entonces, acá tenemos las coenzimas, que son de origen orgánico, como la biocitina, ¿no? Que deriva de la vitamina B8, o también llamada biotina. Incluso algunos libros de bioquímica le dicen vitamina H a esta coenzima, ¿no? También tenemos a la coenzima A, la cual deriva de la vitamina B5, o sea, de ese complejo de complejo B, que tiene la vitamina B1 hasta la B12, pues, ¿no? Deriva de la B5 y esta coenzima A deriva de la que es la B5. Y normalmente, ¿dónde lo vamos a encontrar la coenzima? Formando parte dentro de los procesos, pues, en este caso, oxidación del piruvato, ¿no? Se necesita como una coenzima para realizar la oxidación del piruvato, y se puede obtener el acetil-CoA, ¿no? También está la 5-desoxiadenosylcobalamina, que está en la vitamina B12, y que lo deben conocer bastante bien, porque esta coenzima B12, pues, ayuda bastante al derivar la vitamina B12 para el metabolismo, ¿no? Normalmente, y absorción de esta vitamina, y tener los niveles normales dentro de la sangre de esta vitamina B12, ¿no? Que cuando hay algún tipo de gastropatía o algún tipo de atrofia gástrica o algún tipo de gastritis autoinmune, ¿no? Es algo bastante raro, pero sí, por ejemplo, el año pasado hubo un caso en el regional de una gastritis autoinmune, entonces puede llevar a una anemia perniciosa, ¿no? Solamente se dan esos casos, ¿no? Cuando hay lesiones gástricas que impiden que haya una buena absorción a nivel del ilio, pero todo inicia en el estómago. Entonces, cuando no hay una buena absorción a nivel del ilio, puede llevar a estos tipos en este caso, de anemias perniciosas, ¿no? Me había olvidado de la biocitina. La biocitina, que es derivada de la vitamina B8, biotina, esta lo van a estudiar ustedes a nivel de la biosíntesis de ácidos grasos, porque participa con el ácido graso sintasa, ¿ya? Y carboxilasa, me parece también. En el caso de la flavina enina dinucleótido, o FAT, como viene en el examen, esta deriva, pues, de la B2, ¿no? Que es la riboflavina o flavina también llamada. A esta FAT ustedes lo van a ver principalmente en la vía del ciclo de Krebs, ¿no? En el ciclo de Krebs se obtiene justamente un FAT, y ese FAT que se obtiene justamente, pues, va a tener un derivado de la B2, ¿no? Sería una coenzima de derivación orgánica. Entonces, también lo vamos a ver ahí, ¿no? A la flavina dinucleótido, que va a estar participando, en este caso, ¿no? Dentro de esa vía.
Muy bien, esta permite el paso de succinato a fumarato, ¿no? Ahí es donde se obtiene de succinato a fumarato, ¿no? Por la succinato deshidrogenasa ahí se obtiene el FAT. Es importantísimo porque al ser una enzima, bueno, la que participa en este caso, al ser una coenzima distinta, va a una vía de electrones diferente a la que va el NAT, ¿no? Y además esa enzima, que es la succinato deshidrogenasa, es una enzima que lo van a tener que ver en el laboratorio de bioquímica, lo van a tener que estudiar, porque ahí trabaja uno de los inhibidores de la vía de la glucólisis, que ustedes lo utilizan normalmente en la práctica, ¿no? Entonces le van a preguntar el inhibidor que trabaja ahí, ¿no? El malonato. El lipoato, no se requiere en la dieta, ¿no? Entonces, al menos el lipoato, de lo que yo he visto, es que está como una coenzima que se utiliza el ácido lipoico lipoato en la oxidación del piruvato, ¿ya? El NAT, bueno, es una vitamina bueno, es una coenzima que deriva de la vitamina B3, que es la niacina, y que sí lo vamos a ver, pues, en glucólisis, lo van a tener que estudiar también, en la oxidación del piruvato y también en la glucólisis, en el ciclo de Krebs también, ¿no? Y bueno, la piridoxal fosfato, que deriva de la piridoxina, que es derivada de la vitamina B6, esa piridoxina es necesaria para los procesos de transaminación, ¿no? Así que ahí va a estar la piridoxal fosfato. Y además también la piridoxina o pirimidina viene a ser bastante esencial para poder formar el grupo M de la hemoglobina, ¿no? La tetrahidrofolato deriva, bueno, su nombre lo dice, del folato, que es importantísimo, este folato o ácido fólico o B9, ¿no? Que normalmente se da a las gestantes, 400 microgramos, se le debe dar normalmente a estas mujeres de manera profiláctica o preventiva. Toda mujer que ya está en una edad fértil y está dispuesta a tener hijos, pues, ¿no? Un año antes en la consulta ya, digamos, gestacional, está pensando en una gestación a futuro, debería iniciar el consumo, ¿no? Pero la mayoría de mujeres que inician dentro de la gestación, desde el primer trimestre se inicia a dar los 400 microgramos de B9, ¿no? De folato. Es importantísimo porque esto van a haber fármacos incluso inmunomoduladores, ¿no? Como en este caso los que participan dentro, al menos, que lo van a estudiar en farmacología como el metrotexato, ¿no? Que es bastante importante, al menos al ser un inmunomodulador, ya que permite actuar a niveles de las coenzimas de tetrahidrofolato, ¿no? Y bueno, la tiamina, que es la vitamina B1, que lo van a estudiar, al menos en mi parcial también vino tiamina. Esta coenzima es la tiamina pirofosfato, ¿no? Que es importantísima la tiamina pirofosfato, porque cuando ustedes estudien, la oxidación del piruvato, van a ver que esa oxidación del piruvato se da por un complejo enzimático, llamada la piruvato escarboxilasa o piruvato deshidrogenasa, ¿no? Entonces, la piruvato escarboxilasa o deshidrogenasa tiene 3 enzimas, ¿no? Ahí está bueno, se llama igual que ella, ¿no? Piruvato escarboxilasa, está la dihidrolipoitrasacetilasa y la dihidrolipoil deshidrogenasa. Esas 3 son importantísimas, pero en la primera es donde participa la tiamina pirofosfato. O sea, en pocas palabras, para yo poder hacer la oxidación del piruvato, pasar de piruvato a acetil-CoA, necesito tiamina, o sea, vitamina B1. Si ese paciente tiene bajos niveles de tiamina o vitamina B1, la principal causa para tener bajos niveles de tiamina o B1 es que ese paciente es alcohólico crónico o tiene un síndrome de Korsakoff, ¿no? O sea, un síndrome de alcoholismo crónico puede en este caso hacer que su cuerpo tenga menos tiamina y por lo tanto el piruvato no hace, en este caso, oxidación, o sea, no pasa a lo que es transformarse a piruvato, perdón, a acetil-CoA, ¿no? Y se empieza a acumular el piruvato y hace otras vías, que es la vía de fermentación, y se empieza a fermentar en ácido láctico, que es tóxico para el cuerpo, porque el lactato normalmente en sangre puede llevar a altos niveles de acidemia, ¿no? Y terminar en una acidosis metabólica y el paciente pues, puede morir, ¿no? Entonces, sí es importantísima porque el alcohol bloquea y baja los niveles de tiamina, ¿no? Pues ahí tenemos coenzimas y su importancia al menos clínica, que es lo que hacen énfasis también acá en tercero, ¿no? Muy bien. Bueno, en el caso del grupo prostético también lo tenemos con una unión bastante fuerte, ¿no? Una unión covalente, y acá el grupo prostético más conocido no es prostático, ya es prostético. El grupo prostético, el más conocido es el grupo M que está en la hemoglobina.
que tiene sus 4 iones de hierro en estado ferroso y que permite justamente ese grupo en formarse de algunas vitaminas. Las que van a participar en la formación del grupo E principalmente es la vitamina B6, la piridoxina, ¿no? Pirimidina. Esa vitamina B6 es importantísima para formar el grupo E. Por eso cuando hay bajos niveles de vitamina B6, ese grupo E no se forma, y si no se forma ese grupo E, no hay hemoglobina en el glóbulo rojo. Y ustedes saben que hay estadios inmaduros del glóbulo rojo, ¿no? El proeritroblasto, el eritroblasto, el normoblasto, el autocromatófilo, etc. Eso probablemente lo estén viendo en laboratorio, que se ve en 4º año, ¿no? Parece que hoy día la ponencia lo está haciendo Andrade, entonces ahí probablemente estarán haciendo énfasis en los estadios. Entonces, hay un estadio, porque normalmente el glóbulo rojo, antes de ser glóbulo rojo, tiene un aspecto más basófilo, pues, ¿no? Que la hemoglobina es el que le va a dar ese cambio al glóbulo rojo y le va a dar cierta acidofilia. Entonces, normalmente cuando este grupo prostético no se forma, pues, no hay un glóbulo rojo o eritrocito maduros, sino que se tiene la forma inmadura, ¿no? Y estaríamos ante una anemia megaloblástica, porque también en los estadios inmaduros el diámetro del glóbulo rojo es mucho mayor al diámetro normal de 7-8 micrómetros, ¿no? Perdón, eso en histología. Entonces, eso es lo que puede alterar en este caso también debido a la formación del globo prostético. Y bueno, en cuanto al cosustrato, que es las coenzimas propiamente dichas, lo dicen algunos libros, o cosustrato, son uniones bastante débiles, ¿no? Entonces, vemos que la diferencia entre cosustrato y grupo prostético es en el tipo de unión, ¿no? Si es una unión covalente, una unión fuerte, pues estaríamos entre un grupo prostético, que lo debe tener, ¿quién? La hemoglobina, ¿no? El 33% de un glóbulo rojo es hemoglobina, entonces debería tener una gran unión esa hemoglobina, porque si esa hemoglobina se precipita, puede formar cuerpos de James, puede formar alteraciones morfológicas en los eritrocitos que no serían normales observarlas en la microscopía, ¿no? Y en el caso del cosustrato, pues estaríamos ante una coenzima propiamente dicha, ¿no? Que es una unión débil y que lo vamos a tener que se disocia de manera bastante fácil, ¿no? Cuando lo obtenemos a nivel del NAD. Principalmente está el NAD, ¿no? Que va a estar en la mayoría de procesos. Entonces ahí estamos viendo las partes, como les digo, más énfasis tenemos que ver en la parte de cofactores, ¿no? La parte orgánica e inorgánica, ¿no? Y que bueno, hay que al menos sí dominar un poco en qué casos estaría participando, ¿no? Porque es verdad que el curso forma parte de la currícula de 3er año y es un curso de ciencias básicas. Sin embargo, las preguntas de examen muchas veces, y dentro de las partes de rotación o las partes prácticas, le van a hacer preguntas de casos clínicos, ¿no? Incluso creo que en nuestro tiempo, creo que sí lo siguen manejando, les siguen poniendo casos clínicos, ¿no? Cada semana para que ustedes los trabajen, ¿no? Para que puedan tenerlo integrado. Al menos el libro que yo les recomiendo es el libro base, pues no hay que guiarnos del Harper, pero muchas veces el Harper es un poco engorroso, entonces la primera lectura pueden hacerlo el Ferrier, luego pasar el Harper, y si tienen algo de tiempo pueden pasar al Baines, pues, ¿no? Si quieren un poco más de orientación clínica, ¿no? Les podría en todo caso servir. Luego está el Lippincott, que también es un buen libro, sin embargo, pues hace mucho énfasis ya en la parte bioquímica un poquito ya más como para dictarlo que como para aprobarlo, pues, ¿no? O sea, ya cositas un poco más de detalles en la historia, un poco más de detalles en la estructura química de las enzimas, ¿no? Y a veces eso en los exámenes no lo toman, o a veces en los casos clínicos que nos ponen en el laboratorio tampoco lo preguntan, ¿no? Muy bien, características de enzimas. En las características de enzimas tenemos que cada enzima presenta pues 2 nombres, ¿no? El nombre recomendado, que es el que normalmente conocemos, que tiene el sufijo asa, que está unido al sustrato de la reacción, o nombre original, ¿no? Como la glucosidasa, por ejemplo, la ureasa, que ya la mencionamos en el ciclo de la urea, la lactato deshidrogenasa, ¿no? Que permite el paso de piruvato hacia ácido láctico o lactato, incluso viceversa, es una enzima reversible. La trixina, y la pexina, ¿no? La trixina y pexina que participan en el metabolismo de péptidos, ¿no? La trixina que actúa a nivel duodenal y la pexina que también en este caso se activa gracias al ácido clorhídrico a nivel del estómago, ¿no? Que antes de ser pexina es pexinógeno, que es un tipo de enzima simógena, ¿no? Que necesita fragmentarse para poder activarse, ¿no? Muy bien, entonces, acá, por ejemplo, puse uno de los ejemplos, ¿no? El lactato deshidrogenasa, 2 piruvatos que se tienen en glucólisis, luego se transforman en 2 lactatos.
Y acá pues tenemos la lactato deshidrogenasa, que permite pues el reciclamiento, ¿no? Y del NADH más H, o sea, de la forma reducida del NAD. Recordemos que en la glucólisis se obtiene NADH más H, pero en las fermentaciones hay que reformar el NAD que se había gastado, ¿no? Entonces sí es importante también conocer los nombres recomendados, ¿no? Que usualmente son los más frecuentes que se utilizan. Ahora, la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular, ¿no? Acá están sus siglas, divide a los nombres en 6 clases. Y los divide a las enzimas en 6 clases, ¿no? Y con diferentes nomenclaturas, ¿no? Para cada una de estas. Sin embargo, dentro de la facultad no lo manejan esto. O sea, lo colocan en la diapositiva, sí, pero no es que lo tengan que memorizar su nombre, tal cual dice la Unión Internacional de Bioquímica, ¿no? Pero sí hay que saber que son 6 clases, y eso es algo que sí viene en el examen, ¿no? Eso sí viene en el examen. Al menos a nosotros cuando pues, dimos el examen nos vinieron 2 preguntas, ¿no? Entonces, la primera clasificación, pues, que vamos a ver, lo vamos a ver acá, me parece mucho mejor, ¿sí? Es la formación del nombre, ¿no? Por ejemplo, la lactato deshidrogenasa, que normalmente le decimos así, tiene su nombre, que es lactato NAD oxidorreductasa. Oxidorreductasa indica el tipo de clasificación de enzima. Y se le dice 1.1.1.27, ¿no? Que cada uno de estos términos, dígitos, perdón, indicarían, pues, el tipo de clase, ¿no? Entonces, el primer número es la clase principal, a la cual participa. El segundo número es la subclase, el tercero es la subclase, y el número es el listado dentro de esa subclase donde está la enzima, el orden de la enzima. Estaría en el número 27, ¿no? Según esto. Entonces, en este caso, la lactato, pues NAD oxidorreductasa, tendría que estar dentro de esa tipología, ¿no? Bueno, en la clasificación de enzimas, como le digo, esto es difícil, no le va a venir, ¿no? Sí lo hacen mención a veces. Dentro de la clasificación de enzimas tenemos 6 clasificaciones, ¿no? Las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, las ligasas, las isomerasas, y en este caso, las ligasas es acá la 4, y la última son las ligasas. Sin embargo, algunos doctores te preguntaban por la 7ª clase, ¿no? Que no sé, al menos yo lo que he revisado hoy para la exposición, en la nueva edición del Harper no hace mención de la 7ª clase, siguen manejando las 6, pero sí mencionaban algunos docentes que estaban las translocasas, ¿no? Que era la 7ª, en este caso enzima. Muy bien. La 7ª clase enzimática, ¿no? Entonces, esta lo vamos a estudiar mejor en la siguiente diapositiva. Sin embargo, también existen algunos nombres recomendados para enzimas, ¿no? Algunas conocidas, por ejemplo, las que trabajan con ATP, se le dice sinasas, ¿no? Las que trabajan en este caso con la fosfohidrolasa, o sea, romper esos grupos fosfato, fosfatasa. Las que trabajan en este caso a nivel de procesos de uniones, principalmente sintasas. Las que trabajan en procesos de óxido-reducción, ¿no? O sea, ganancia y pérdida de electrones, deshidrogenasas le dicen, o pueden ser reductasas, y las que trabajan pues rompiendo algunos enlaces, ¿no? Y utilizando para romper esos enlaces agua, si es un enlace proteico, peptidasas, ¿no? Que justamente acá tenemos el listado, que vamos a verlo mucho mejor acá. Entonces, en la clasificación de enzimas, la primera clase vienen a ser las oxidorreductasas. ¿Y qué hacen las oxidorreductasas? Catalizan reacciones de oxidorreducción. Entonces, nosotros sabemos que hay procesos de oxidación y reducción, ¿no? Los procesos de oxidación, muy bien, y reducción. Los procesos de oxidación es cuando una estructura al final termina de alguna manera perdiendo hidrógeno, ¿no? Y cuando esa molécula termina ganando hidrógenos, ¿no? Entonces, la lactato deshidrogenasa que mencionaba anteriormente, por ejemplo, esa lactato deshidrogenasa pues participa dentro de una clasificación de óxido-reducción porque al lactato le va a quitar en este caso sus hidrógenos al momento de pasarlo al piruvato, y esos hidrógenos van a ser aceptados por otra molécula que es una coenzima, que es el NAD. Entonces, como el NAD recibe los hidrógenos, el NAD se estaría reduciendo, mientras como el lactato perdió los hidrógenos estaría oxidando, ¿no? Entonces es una enzima óxido-reductora. Pero óxido-reductora es porque va a haber ahí oxidación y reducción. Una molécula se oxida, la otra se tiene que reducir. Pero la lactato deshidrogenasa es una óxido-reductora, ¿no? La mayoría de óxido-reductoras son deshidrogenasas, lactato deshidrogenasa, malato deshidrogenasa, por ejemplo.
Entonces acá tenemos las deshidrogenasas. También están las oxidasas, ¿no? También están las oxigenasas, también están las peroxidasas, ¿no? También la catalasa, ya les he mencionado, las hidroxilasas que quitan los grupos OH y se lo dan a otra molécula. Y las peroxidasas de igual manera, ¿no? Ahora, lo que sí hace énfasis el libro es, en este caso, en algunas diferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, no es lo mismo una oxidasa que una oxigenasa, ¿no? Acá dice oxidasa y oxigenasa. Claro, ambos tienen que ver con el metabolismo del oxígeno, pero es diferente decir oxigenasa que oxidasa. La oxidasa viene a ser, ¿recuerdan ese citocromo oxidasa que les mencioné? Que era el último complejo de la cadena respiratoria, correcto, y que ahí es donde está el oxígeno, ¿no? Entonces acá, cuando tú ves la palabra oxidasa, esa enzima oxidorreductora, es porque el oxígeno está haciendo el aceptor de electrones, ¿ya? Y no se incorpora otro átomo de oxígeno en el sustrato. O sea, el oxígeno es el receptor final de electrones, pero no se va a incorporar ese oxígeno hacia otro sustrato. En la oxigenasa, sí. Tú dices que un proceso de oxigenación porque le estás dando oxígeno. Igual que cuando tú dices un proceso de carboxilación porque le estoy dando carbono, CO2, ¿no? Tú dices que es un proceso de fosforilación porque le estás dando grupo fosforilo. Pues no es lo mismo oxidasa que oxigenasa, ¿ya? Bueno, principalmente estamos en eso. Y bueno, con las otras clasificaciones vamos a ver también otras diferencias, ¿no? En el caso de las transferasas, se dice transferasa cuando transferimos algún tipo de grupo. Y esta fue la pregunta que nos vino a nosotros en el parcial. ¿Transferimos qué? O sea, transferimos grupos que tengan carbono, que tengan nitrógeno o que tengan fósforo. O sea, CNP, ¿no? Entonces, que tengan carbono, nitrógeno y fósforo. Tú ves cualquiera de esos tres átomos, te los van a colocar, y eso es una transferasa. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos la serina, ¿no? Que es un aminoácido en este caso, importantísimo la serina, que justamente vamos a ver que este aminoácido tiene su grupo, en este caso CH2, este CH2 tiene carbono, así que lo que vamos a hacer es hacer una catálisis, la enzima actúa a este nivel, rompe este enlace, y este grupito CH2 que tiene carbono, lo vamos a transferir por la enzima serina hidroximetiltransferasa, que participa en el metabolismo normal del aminoácido de la serina, hacia glicina, que es el aminoácido más simple y más corto, ¿no? Y aparte que es un aminoácido neutro. Entonces, vamos a ver de que esta enzima realizó una transferencia de CH2, pero no se lo da al producto, se lo da a la coenzima, que es en este caso la THF, la tetrahidrofolato, la que derivaba de la vitamina B9. Pues ahí está recibiendo el H2. ¿Por qué? Porque se sabe que la serina tiene un carbono de más que la glicina, ¿no? Entonces, cuando yo quiero transformar de serina a glicina, pues obviamente tengo que quitarle ese H2 y lo damos a la tetrahidrofolato, ¿no? Muy bien, entonces la glicina es importantísima. ¿Por qué? Porque es un neurotransmisor. O sea, aparte de ser un aminoácido corto, es un neurotransmisor. Y nosotros dijimos que el tetrahidrofolato era importante darle a una gestante. ¿Por qué? Porque, bueno, se da en 400 microgramos de profilaxis porque se sabe que el tetrahidrofolato es, en este caso, importantísimo para la formación del tubo neural, que deben haberlo visto en neurología, y también es importantísimo para la formación, en este caso, del sistema nervioso central, los brotes de dientes, ¿no? Yemas dentarias, y también las uñas, ¿no? Entonces, va a ser importantísimo, sobre todo para la formación del sistema nervioso central. Evitar una anencefalia, una espina bífida, ¿no? Etcétera, o sea, una degeneración del sistema nervioso central. Entonces, es importantísimo ese tetrahidrofolato, ¿no? Que la gestante lo consuma para que pueda recibir ese tetrahidrofolato, pues, la transferencia CH2 y se pueda formar el neurotransmisor también, ¿no? Muy bien, entonces las transferasas, normalmente vamos a ver de que transfieren grupos amina, porque tienen nitrógeno, carboxilo, porque tienen carbono, carbonilo tienen carbono, metilo tienen obviamente carbono, acilo, glicosilo y fosforilo, ¿no? Entonces también son grupos que van a tener los átomos mencionados, carbono, nitrógeno y fósforo, ¿no? Entonces, ¿qué enzimas tenemos acá? Esto es sacado del Lippincott, pero no necesita memorizar todo el listado. Lo único que hacen énfasis es en cómo actúa esa clasificación de enzimas. Pero bueno, está ahí la transaldolasa, la transcetolasa, la aciltransferasa y un gran número de enzimas, ¿no? Una de las más conocidas que ustedes van a estudiar en segunda unidad es la serina hidroximetiltransferasa, por ejemplo, ¿no?
que es una transferasa de esta clasificación. En primera unidad, lo único que les preguntan es esto, ¿no? Tal vez para su exposición pueden utilizar, ¿no?, estas otras enzimas, ¿no?, y mencionarlas. En el caso de las hidrolasas, cataliza la escisión de enlaces, el rompimiento de enlaces. Pero para que se pueda ver esa catálisis, necesitamos romper enlaces a través de la molécula del agua. Y acá está lo que mayormente vamos a ver en el cuerpo, ¿no? Hemos dicho que la mayoría de enzimas actúa para romper carbohidratos, para romper proteínas, para romper, en este caso, grasas, incluso también el metabolismo de nucleótidos, ¿no? Entonces, lo que hacen normalmente esas enzimas, ese gran número de enzimas, es ir al enlace. Si estoy en un carbohidrato, voy y rompo esos enlaces, en este caso, glucosídicos, ¿no? Entonces, va a tener ahí que actuar las glucosidasas, ¿no? Están acá. Si yo estoy en un lípido que se ha unido, pues, con un alcohol, el enlace que se forma es un enlace éster, entonces tengo que llevar una enzima esterasa. Si yo estoy en una proteína, ¿no?, un gran número de aminoácidos, más de 50 aminoácidos, entonces tengo que ir a romper ese enlace peptídico, ahí van a estar las peptidasas, ¿no? Y lo mismo para lo demás. Donde yo utilice agua es porque ahí la enzima va, en este caso, a romper ese enlace. Las fosfatasas, por ejemplo, las tiolasas para los sulfuros, las fosfolipasas, ¿no?, las amidasas para los enlaces amida, ¿no?, que también incluso están en las proteínas, las desaminasas y las ribonucleasas, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Entonces acá vemos un ejemplo de la ureasa, que lo van a estudiar en segunda unidad. Esa ureasa permite la degradación de la urea, y ustedes van a ver que cuando yo quiero, en todo caso, estudiar la degradación de la urea, el ciclo úrico, hay dos escisiones que se da justamente al lado de los grupos amino. Por eso es importantísimo que ustedes al menos ya van a estudiar las pruebas de orina, el examen completo de orina, lo que es los niveles de urea que se tienen que ver en los exámenes. Que haya mucha urea indicaría que hay un proceso probablemente de una degradación excesiva de proteínas, ¿no? O sea que puede haber una proteinuria. Por eso, niveles altos de creatinina, de urea, no son normales encontrar en exámenes completos de orina, ¿no?, o en proteína 24 horas, ¿no? Entonces, esto se da porque puede degradarse gran parte, en este caso, de estructuras que derivan de proteínas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos las proteínas, pues, sabemos que normalmente tienen un grupo amino y tienen un grupo carboxilo, ¿no? Entonces, la urea tiene dos grupos amino, son los que se degradan. Y cuando se rompe el enlace, lo dejamos en CO2 y en grupo, en este caso, amino pasa a transformarse en amoníaco. Entonces, la urea normalmente cuando se rompe y se degrada por la ureasa, se obtiene CO2, que tiene un proceso de excreción en la exhalación, o sea, es un gas que va a la sangre y luego va a la membrana alveolo-capilar y, obviamente, hace un proceso de hematosis y se exhala normalmente, ¿no?, el CO2. El amoníaco sí va a otro metabolismo, ¿no? Muy bien, se puede este amoníaco ir a través de la filtración a nivel renal, ¿no? Entonces, estos van a permitir la ruptura de enlaces, pero la ruptura de enlaces gracias al agua. Sin agua no se puede hacer esto. Entonces, ¿qué enlaces vamos a romper? Vamos a romper los enlaces CO, ¿no?, CN, CS y OP. Estos deben saberlos, porque muchas veces confunden hidrolasas con liasas. Y los enlaces son diferentes. En las hidrolasas se rompen CO, CN, CS y OP. Ahí están las esterasas, pues, ¿no? Las glucosidasas, como le mencionaba. Por ejemplo, CN, por ejemplo, ¿ustedes tienen dónde? Tienen cuando se unen los aminoácidos, ¿no?, el grupo carboxilo y el grupo amino de diferentes aminoácidos, ahí hay CN. CS, ¿no?, en derivado del sulfuro, las tiolasas actúan ahí, ¿no? La CO, por ejemplo, ¿no? Eso normalmente se ve en los monosacáridos, ¿no? Carbono con un oxígeno podría darse ahí, una glucosidasa, ¿no? Entonces, esa es la clasificación número 3. Y la 4 son gasas, ¿no?, que van a catalizar la escisión de enlaces diferentes, carbono-carbono, carbono-azufre, y ciertos átomos de carbono-nitrógeno, ¿no? Entonces acá tenemos al clásico ejemplo de piruvato, ¿no? La piruvato es carboxilasa. Bueno, la carboxilasa lo que hace es quitarle un CO2 a este piruvato. El piruvato normalmente tiene 3 carbonos, le quitamos un CO2 y ese CO2 se obtiene del COH, del ácido carboxílico del piruvato, ¿no?
Y como pierde ese carboxílico que se va a transformar en CO2, pues el piruvato ya no se va a llamar piruvato, ¿no? Cambia y se llama acetaldehído. Entonces, este acetaldehído, normalmente, con este CO2, lo vamos a obtener en la fermentación alcohólica. Les dije que en la fermentación alcohólica, el piruvato se transforma en acetaldehído y luego en etanol, ¿no? Pero este acetaldehído se obtiene gracias a la piruvato descarboxilasa. Luego el acetaldehído se transforma en etanol por la alcohol deshidrogenasa, que era la que está mal en cirrosis, ¿no? Pero acá es la piruvato descarboxilasa. La piruvato descarboxilasa es una enzima de tipo liasa que solamente va y rompe el enlace, no utiliza agua, ¿no? Entonces solo elimina el grupo de ese sustrato y permite muchas veces formar enlaces dobles, como se puede observar en este caso, ¿no? Y también acá, los enlaces dobles, y también estructuras cíclicas, ¿no? Entonces acá están las carboxilasas, las deshidratasas, las aldolasas, ¿no? Los grupos aldehídos, las hidratasas, las sintasas y las mismas lias. A ver, acá hay una diferencia que ustedes deben saber, me he olvidado de mencionarle, que es la sintetasa y la sintasa, ¿no? La sintetasa es una enzima que para poder unir, en este caso, dos estructuras necesita ATP. Y la sintasa es una enzima que para unir no necesita ATP, no requiere ATP. Entonces, esta sintasa que menciona acá es la que no requiere ATP, ¿ya? Ahora, en la fosfatasa y fosforilasa es diferente. La fosfatasa es una hidrolasa, hemos dicho, ¿no? O sea, utilizaba agua para romper y retirar ese grupo fosforilo. Y la fosforilasa es la que utiliza un fósforo inorgánico para romper un enlace y obtener un grupo fosforilado, que ustedes lo van a ver en el paso número 6 de la glucólisis. Ahí la enzima número 6 es una fosforilasa que utiliza un fósforo inorgánico y permite fosforilar a la triosa 3-fosfato de hidrógeno. Bueno, a la triosa 3-fosfato, que en realidad es el gliceraldehído 3-fosfato, y luego lo transforma en 1.3, ¿no? Bifosfato, gracias a esa fosforilasa, que agarra un fósforo inorgánico y luego lo fosforila esa molécula, ¿no? Y bueno, ahí tenemos esas diferencias, ¿no? Entonces la fosfatasa es hidrolasa y la sintasa mencionada acá es una liasa, ¿no? Pero como les digo, todo el listado no hay que saberlo, simplemente hay que saber las más representativas y sí, al menos el mecanismo de cómo actúa y en qué tipos de enlace actúa. Luego, en las dos últimas clasificaciones tenemos acá las isomerasas, ¿no? Las isomerasas, pues, catalizan un proceso de racemización. La racemización es un proceso de isomerización, o sea, se mantiene la fórmula global, pero se puede cambiar el orden, se puede cambiar el tipo de grupo funcional, ¿no? Entonces, ahí tenemos la racemización de isómeros ópticos o geométricos, ya sea la forma que se ha cambiado, o ya sea, en este caso, el orden en los grupos funcionales, ¿no? Entonces acá tenemos una bastante conocida que lo van a ver en segunda unidad, el metilmalonil-CoA. El metilmalonil-CoA se transforma en succinil-CoA. Entonces la enzima es la metilmalonil-CoA mutasa. Mutasa. Esta mutasa es muy asociada, ¿no? La mutasa también ustedes la van a observar dentro de las vías de carbohidratos, pero más se observa en la vía de ácidos grasos, ¿no? Entonces, la metilmalonil-CoA mutasa es una enzima que normalmente cuando nosotros tenemos el metilmalonil, pues, CoA, va en este caso a catalizar el CO, el ácido carboxílico, pero lo único que hace es cambiar de posición, ¿no? O sea, lo que teníamos acá, ese ácido carboxílico en esta cadena lateral, lo va a pasar hacia un extremo, ¿no? Y va a formar una molécula, pues, ya que va a ser el succinil-CoA, que está en este caso dentro de la vía del ciclo de Krebs. Es una de las maneras de cómo entra el ciclo de Krebs. Los sustratos del ciclo de Krebs tienen muchas maneras de entrar, ¿no? El succinil-CoA ingresa de esa manera, por ejemplo, con el metilmalonil-CoA, por la enzima metilmalonil-CoA mutasa se transforma en succinil-CoA, pues, ¿no? Es una de las maneras, por ejemplo, para poder entrar. Entonces, no se ha cambiado nada, o sea, no hay cambios en el número de carbonos, de oxígenos, de hidrógenos, no hay cambios en eso, simplemente ha habido un cambio de posición, ¿no? Entonces, se transforman en isómeros, ¿no? Ahí están las epimerasas, sí, las racemasas, las cicloisomerasas, las tautomerasas, las isomerasas, que son las más conocidas, y las mutasas, ¿no? Y claro, hay excepciones, que lo mencioné en el IPENGOL, pero esas dos principalmente.
Muy bien. Ahí tenemos a ambas, ¿no? Isomerasas y mutasas, las más conocidas, las que habría que saber. Luego las ligasas a veces las confunden, en este caso, con las ligasas, porque, perdón, las ligasas muchas veces lo confunden con las transferasas. Así como muchas veces se confunden hidrolasas con ligasas, las transferasas muchas veces lo confunden con ligasas. Las ligasas lo que hacen es catabolizar la formación de enlaces, ¿no? O sea, permiten en este caso que se formen enlaces entre carbono y oxígeno, azufre y nitrógeno, ¿no? Pero para que se pueda dar esto, tiene que haber un proceso de hidrólisis. ¿De hidrólisis de qué tipo? De fosfatos. O sea, para yo poder unir, en este caso, y formar esos enlaces, ¿no? Poder unir dos componentes y formar esos enlaces, necesito que haya energía. Y esa energía lo va a dar justamente la hidrólisis de algún fosfato. O sea, necesito que un ATP esté participando y ese ATP rompa un enlace, un fosfato, y esa energía se toma para que la enzima pues, pueda acoplar dos estructuras, ¿no? Entonces, se acoplan dos moléculas por la hidrólisis de una molécula de alta energía, pues, ¿no? O sea, acá está la diferencia con la sintetasa que he mencionado, ¿no? La sintetasa, la enzima para que pueda actuar necesitaba ATP, ya. Eso es en una ligasa. Una ligasa para que pueda unir dos cosas necesita ATP. A diferencia de lo que hemos mencionado anteriormente, pues, ¿no? Que no se necesita en ninguna de estas enzimas ATP. En cambio, la sintasa une, pero no necesita ATP. Y la sintasa era una ligasa. O sea, rompía enlaces, pegaba y no utilizaba ATP. La ligasa sí, la ligasa necesita ATP. Entonces, acá uno de los ejemplos conocidos es la piruvato carboxilasa, que vino en nuestro examen también de parcial, ¿no? Esos son los dos que vinieron. Les dije, transferasas, ¿en qué grupos actúan? Y también ligasas, ¿no? Como les he mencionado. Entonces, las ligasas también van a estar ahí, pues, ¿no? Entonces, esas ligasas también son bastante importantes, al menos. Acá ya está el ejemplo de piruvato carboxilasa. La piruvato carboxilasa, no recuerdo si me preguntaron la enzima, me preguntaron el producto. ¿Qué producto se obtenía? Creo que nos preguntaron la enzima, pero era para llenar. Preguntaron, ¿por qué enzima se obtiene el oxalacetato? Me parece que fue así, era para llenar. Piruvato carboxilasa, creo que era ahí para llenar. Pero sí viene esta reacción. Entonces, la piruvato carboxilasa permite de alguna manera ganar un CO2 al piruvato por la degradación de un ATP en ADP y fósforo inorgánico. Y este CO2 se une al piruvato, pues, ¿no? Y es otra manera de obtener al oxalacetato, que también forma parte de la vía, en este caso, del ciclo de Krebs, ¿no? Muy bien. Y es una de las vías más rápidas de ganar el oxalacetato. ¿Ya? O sea, el piruvato se puede descarboxilar y también se puede carboxilar, si acaso. Tiene varias vías ese piruvato. Muy bien, acá están entonces las uniones de tipo CC, las uniones de tipo CS, las que se forman, la CO y la CN, ¿no? O sea, acá se forman uniones de ese tipo con unión de, en este caso, de utilización de la energía del ATP. Sintetasas y carboxilasa, ¿no? Y acá está justamente lo que le mencioné, ¿no? La sintetasa y la sintasa, la diferencia, ¿no? La sintetasa utiliza ATP y la sintasa no requiere ATP. No requiere ATP. Muy bien, vamos entonces al modelo, bueno, a los modelos que existen, ¿no? En estas enzimas. El modelo que más se conoce es el modelo de llave de cerradura, que es un modelo de Emil Fischer, que lo da en 1984, ¿no? También llamado modelo de molde. Es un encaje perfecto, básicamente, donde tenemos acá la coenzima con el cofactor. Esos dos formaban eh, lo que viene a ser la oloenzima. Esta oloenzima se encaja con el sustrato que va en este caso a degradar y formar posteriormente los productos, ¿no? Tiene un centro activo, tiene el sustrato, que son perfectamente complementarios, hay un reconocimiento molecular estático, ¿no? Y la desventaja es la rigidez, ¿no? Del sitio catalítico, ¿no? Esa es su única desventaja, ¿no? Que se va a ver que hay gran, pues, numeración de enlaces covalentes, ¿no? En el caso de otro modelo es el modelo de ajuste inducido, que casi no se trabaja ese, o sea, no se, en clase no lo mencionan tanto, pero es un modelo de acoplamiento que lo explica Koshland. Entonces, es cuando el sustrato induce un cambio a nivel del sitio activo. Ese cambio se da porque esa estructura
no es compatible con la forma del sustrato. Entonces tiene que haber un cambio, ¿no? Por ejemplo, si la enzima tiene esa estructura, el sustrato tiene que adoptar esa forma para poder encajar, ¿no? No es como una llave cerradura, pues, ¿no? Que es un modelo perfecto. El reconocimiento molecular es dinámico, porque va a variar de acuerdo a la forma de la enzima. Y hay unión reversible y la más aceptada actualmente, ¿no? Nos dicen que las enzimas, pues, son tan diversas que no en todas va a haber el modelo de llave cerradura, ¿no? Muy bien. Entonces, acá vamos a tener nosotros el complejo enzima-sustrato, ¿no? El complejo enzima-sustrato lo vamos a tener en este nivel. Acá tenemos la enzima, acá está el sustrato, acá está la unión. Esta es la diapositiva del doctor Plasencia que coloca en su posición. Y las uniones, ¿de qué tipos va a haber, no? Interacciones hidrofóbicas, por ejemplo, puentes de hidrógeno, uniones iónicas o fuerzas de Van der Waals. Esos cuatro tipos de uniones son débiles al final, ¿ya? Terminan siendo débiles. Pero una vez que ese complejo se forma, ese complejo enzimático sustrato, vamos a ver de que se va a obtener posteriormente un proceso de catálisis y posteriormente los productos, ¿no? Entonces, acá tenemos la enzima, este es el sitio activo, viene acá en este caso el producto, perdón, el reactante, ¿no? Entonces, acá tenemos el sustrato que va en este caso a reaccionar, que acá vamos a ver un ejemplo, ¿no? Acá está la sacarosa, que es el ejemplo que él pone en su diapositiva. Entonces, la sacarosa sabe que es un disacárido, ¿no? Un disacárido no reductor que tiene, en este caso, glucosa y fructosa. Entonces, este disacárido no reductor es importantísimo saber que es un disacárido de tipo dicarbonílico, lo que significa que sus grupos funcionales, tanto de glucosa, que es aldehído, y tanto de fructosa, que es cetona, se están uniendo acá a nivel central, ¿no? Se están uniendo. El tipo, en este caso, de enlace que está en esta sacarosa es un enlace alfa 1,2. Se está uniendo el carbono 1 de la glucosa, porque se sabe que el aldehído está en ese carbono, en el 1, y se está uniendo el grupo cetónico de la fructosa, que se sabe que está en el carbono 2, ¿no? Las cetonas nunca están en extremos, siempre están carbono 2, 3, puede ser, generalmente está en el 2, entonces acá en la fructosa está en el 2, ¿no? Ambos son exosas, por eso tienen la forma, en este caso, de una piranosa, ¿no? La forma cíclica. Entonces, la glucosa con la fructosa van a estar unidas acá este disacárido. Entonces, la enzima, que va a ser una disacaridasa, la que degrada la sacarosa a nivel del borde en cepillo del epitelio intestinal, es, en este caso, la sacarasa. Normalmente está en el borde en cepillo, ¿no? O chapa estriada, en este caso, del epitelio intestinal, ¿no? Entonces, el disacárido va ahí y la disacaridasa lo va a degradar, va a hacer catálisis. Entonces, se formó el complejo enzima-sustrato y, como hemos dicho que este es un disacárido, su enlace debe ser ¿de qué tipo? Debe ser un enlace, en este caso, de tipo, unión, ¿no? En monosacáridos, que, bueno, principalmente son uniones, como siempre participa la glucosa, pues, van a tener que participar en las glucosidasas, que las disacáridas son un tipo de glucosidasa, ¿no? Entonces va a ser un enlace tipo glucosílico, ¿no? Se me ha ido el nombre. Era un enlace de tipo glucosílico alfa 1,2, ¿no? Entonces acá va a actuar esa disacaridasa, va a degradar a glucosa y fructosa para que posteriormente se reabsorban, ¿no? Pero van a haber metabolismo de carbohidratos. La glucosa va a tener que entrar por un canal de SGLT1 y la fructosa va a tener que entrar por otro canal, ¿no? Y luego salen ambos por diferentes canales, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez que se rompieron, ambos monosacáridos, glucosa y fructosa, se absorben, porque siempre el epitelio intestinal absorbe monómeros o monosacáridos, en este caso en carbohidratos, ¿no? Entonces, ahí vemos que la enzima se mantuvo intacta, ¿no? Y se obtuvo la degradación ya de esa forma de disacáridos, ¿no? Muy bien. Muy bien, a ver, hasta ahora todo va bien, ¿o tienen alguna pregunta? Hasta ahora en la exposición todo va bien. Ah, ya, listo. O si tienen alguna pregunta, lo dejan por ahí, por el chat. Bueno, esto es para recordar los aminoácidos, ¿no? Bueno, es importante recordar que
existen 20 aminoácidos sintetizados en el cuerpo, según el código genético. Sin embargo, existen más de 20, de los cuales muchas veces, pues, el examen a veces los toma, ¿no? Pero principalmente son 20 los que nos dan el código genético. Lo que hay que recordar, porque es importantísimo recordar esto, porque hay sitios catalíticos, hay sitios, donde van a estar actuando estos aminoácidos, ¿no? Que lo vamos a ver acá en el complejo enzima-sustrato. Entonces, los aminoácidos pueden ser polares o apolares, polares o hidrofílicos, apolares o hidrofóbicos, ¿no? Los polares son los únicos de los 20, los 10 que pueden dividirse en 3 grupos, ¿no? Ácidos, básicos o neutros. Los demás todos son neutros. Yo les recomendaría que se memoricen los polares al menos. Los polares son aminoácidos ácidos como el aspartato o ácido aspartico, el glutamato o ácido glutámico. Los básicos, lisina, histidina, renina. Y los neutros, ¿no? Asparaguina, que viene del aspartato, que lo van a estudiar en la segunda unidad, el metabolismo de cómo el aspartato se transforma en asparaguina, el ácido glutámico, cómo se transforma en glutamina, ¿no? Lo van a tener que estudiar. Que acá, si acaso, las enzimas que participan en eso son las aminotransferasas. O sea, si yo quiero transformar el aspartato en asparaguina, traigo una aminotransferasa, le agrega el grupo amino y se transforma en asparaguina. Glutamato, tengo glutamato, que es un aminoácido también excitatorio. Le doy amino, grupo amino, y se transforma en glutamina, ¿no? O sea, el metabolismo al final deriva de los anteriores, nada. La treonina y serina y tirosina, ¿no? Que es un aminoácido aromático, también importantísimo. Entonces, estos 10 son importantes saberlos. Las siglas de estas alturas ya no, o sea, siglas probablemente lo tengo que estudiar en genética, ¿no? Para saber las mutaciones de cada uno, ¿no? Por ejemplo, algo que sí deben saberlo y de por ley, pues, ¿no? Ya hasta los exámenes que van a tener que dar, en tercero, cuarto, quinto, lo que casi siempre preguntan es la valina y su cambio a aspartato. Perdón, la valina y su cambio a glutamato. Eso sí es bastante, algo que sí preguntan bastante, ¿no? El cambio de la valina a glutamato, eso sí, sí lo suelen preguntar. Porque cuando, normalmente el glóbulo rojo debería tener valina, no sé si le he puesto acá o es para... No, eso lo pongo en la ponencia de BMC, sí, sí lo pongo. Pero bueno, en el caso del glóbulo rojo, ustedes saben pues que el glóbulo rojo, dentro de su gran cantidad de aminoácidos, hay un orden específico. Dentro de los 10 primeros, no recuerdo la posición, me parece, recuerdo que era la 6, no estoy seguro. A ver, déjenme buscar. Pero a veces esas cosas sí lo preguntan. A ver, posición. Es en el caso de la anemia falciforme, ¿ya? Eso sí, al menos sí les preguntan en varios exámenes. Aminoácido valina. Sí, en la posición 6. Entonces, en la posición 6 normalmente deberíamos codificar a la valina, ¿ya? Entonces, esa valina que normalmente debería estar dentro de la cadena, ¿no? Dentro de la cadena, en este caso de la beta-globina, en la posición 6, para darle esa forma de disco bicóncavo de 7 a 8 micrómetros de glóbulo rojo, muchas veces no se codifica por el gen. Entonces, hay una falla en el gen que hace que se codifique otro aminoácido diferente, que es el glutamato. Entonces, solo se da un cambio, ¿no? De un aminoácido. Es un tipo de, en este caso, de mutación, ¿no? Pero bueno, este tipo de mutación sí genera, pues, que cuando se cambia ese aminoácido, que sí lo han preguntado, pero no lo preguntan acá en primera, lo preguntan en segunda, ¿cuál es lo normal? Lo normal es encontrar ahí valina. Lo anormal es que se cambia a glutamato. Entonces, te cambia toda la configuración tridimensional del glóbulo rojo, pues. Ya no tiene la forma de disco bicóncavo, sino que va a tener una forma, en este caso, de anemia falciforme, o sea, tiene una forma de hoz, de espícula, ese glóbulo rojo, ¿no? Tiene una forma de banano, ¿no? Que es un tipo de anemia hereditaria, no tiene cura, pues, ¿no? Y que normalmente lleva una anemia microangiopática, porque se empiezan a pegar, ¿no? Esos glóbulos rojos dañados se empiezan a pegar en los capilares y en la microvasculatura, ¿no? Entonces sí puede darse y es importante al menos recordar eso, ¿no? Al menos en los aminoácidos. Y bueno, los apolares son el resto, ¿no? Lisina, lanina, prolina, cisteína, valina, leucina, metionina, isoleucina, fenilalanina, triptófano, ¿no? Que bueno, hay que recordar más o menos que las diferencias, pues, en aminoácidos
ácidos básicos radican sobre todo en su cadena lateral y cierta originalidad que tienen estos aminoácidos, ¿no? Pero deben haber revisado bastante bien en biología molecular y celular.